Hola, bienvenidos a su canal de Excel. Este va a ser uno de varios videos que ayudarán a establecer una comunidad contable relacionada con Excel y a solucionar las dos principales problemáticas al aprender Excel, que son costos altos y falta de tiempo para practicar en el programa. En una opinión personal, aprender Excel debe venir de un interés por trabajar eficientemente, para realizar procesos que demoran mucho realizándolo a la manera tradicional o realizando manualmente procesos. Excel existe desde hace 30 años o más de 30 años y es el más usado en el mundo para procesar hojas de cálculo. Excel en su finalidad más básica sirve para efectuar operaciones con fórmulas y funciones. Y en su finalidad más avanzada funciona para crear aplicaciones utilizando Excel como plataforma principal. Su versatilidad es tal que permite la creación de diferentes plantillas para el proceso de datos, como por ejemplo facturas, nóminas, estados financieros, trabajos estadísticos, etcétera, etcétera. La ventana de Excel es una interfaz muy organizada que ha ido evolucionando con respecto al avance de las versiones. Y es por ello que doy mi primer consejo. Siempre es preferible tener una versión actualizada del programa. ¿A razón de qué? De que puedan utilizar más funciones que en versiones anteriores. Si se puede instalar por lo menos una versión del 2013 o posterior, se podrá disponer de herramientas para trabajar mejores que en las versiones anteriores. Uno de los primeros elementos a analizar en Excel va a ser su ventana. La primera sección es la barra de acceso rápido, donde se tendrá acceso a tres funciones: guardar, deshacer y rehacer. Dependiendo de la versión del programa, la posición de la barra varía. El asunto es que uno puede personalizar esta barra para que las funciones sean más convenientes, es decir, las que más necesitemos. Como yo tengo la versión del 2016, se encuentra en la parte superior izquierda. En versiones como la Office 365 puede encontrarse el botón de activación del autoguardado. El segundo elemento a analizar es la cinta de opciones. Son todos los comandos necesarios para trabajar en el programa y desde Excel 2007 dispone mejor de las herramientas visualizando los comandos y las funciones al detalle. Por ejemplo, en la pestaña Fórmulas encontraremos comandos como insertar función y el más usado en Excel, autosuma. El área de trabajo, conocida como la hoja de cálculo, se compone de tres elementos básicos. Uno de ellos son las columnas, que son las secciones verticales que componen el área de trabajo de Excel. Cada una de estas se denomina por las letras del alfabeto. La segunda sección de la hoja de cálculo son las filas. Son los elementos horizontales y cada uno se denomina por un número entero. Cuando estos dos elementos se unen, esta unión es conocida como celda. La celda toma su nombre dependiendo de la posición en cuanto a columna y fila se refiere. Por lo tanto, si miramos en esta sección a la izquierda llamada al cuadro de nombres, se puede mirar el nombre de la celda en posición. A la derecha se encuentra la barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas en principio funciona para realizar la edición de la celda de Excel. Pero una de sus funciones más importantes es la inserción de diferentes fórmulas y funciones que tiene Excel. Un archivo de Excel está compuesto por varias hojas de cálculo. Si necesita hasta varios valores en diferentes hojas, podemos hacer uso de esta función, además de que también permite un fácil desplazamiento por todas estas. Para crear una hoja de Excel es muy sencillo. Por defecto, Excel tiene una hoja o en algunas versiones 3 hojas ya creadas. Para crear una hoja nueva simplemente pulsamos este botón más que está aquí. Para desplazarnos entre las hojas, entre la diferente información que se pueda tener en cada una de ellas, simplemente pulsamos con el mouse en la hoja de nuestra preferencia. Si queremos hacerlo de una manera más rápida sin tener que utilizar el mouse, solo con la combinación control avanzar página nos vamos a la siguiente hoja y control retroceder página a la hoja anterior. Por último, en la sección inferior derecha se encuentran los botones de zoom y de diseño de página. Estos botones nos permiten una mejor visión de nuestra área de trabajo. También el botón de diseño de página nos permite también establecer las áreas de impresión o establecer un área de impresión de acuerdo a cómo hayamos configurado la disposición de página. Teniendo en cuenta estos elementos básicos, podemos iniciar con cada una de la definición de cada uno de los elementos de la cinta de opciones.
No explicaré las opciones de programador y de Power Pivot. Estas merecen su propio video. La primera pestaña es la de inicio. En esta pestaña están las funciones o herramientas que nos permiten editar el contenido y el formato de la celda. También nos permite establecer cómo se va a visualizar la información. Por ejemplo, uno de los tipos de datos que suele acumularse o que suele digitarse dentro de una celda son las fechas. Nosotros podemos digitar una fecha de diversas maneras. La manera más común que se suele realizar en nuestro país es primero el día, después el mes, después el año divididos por slash. Esta es la que nosotros conocemos como fecha corta y es la de más común visualización. En este menú, al que Excel llama número, nosotros podemos ver la información de diversas maneras, ya sea como un decimal, ya sea como un número entero. Pero si pulsamos en esta pequeña pestaña o en este pequeño botón, nos permitirá tener más opciones para editar el formato de la celda. Aquí en la izquierda podemos mirar todas las categorías, desde general hasta las categorías personalizadas, que son categorías especiales que nosotros mismos podemos crear. Aquí nosotros podemos mirar las diferentes formas en las que Excel puede escribirnos una fecha. Por ejemplo, en vez de escribir el mes con números, ¿por qué no lo podemos escribir con letras? O saber cuál es el día de la semana que estamos utilizando para digitar la fecha. La segunda pestaña es la pestaña de insertar. En esta pestaña hay elementos que permiten el proceso de información y complementos especiales que nos permiten mejorar la experiencia de usuario en el manejo de información de Excel. Uno de esos elementos son las tablas dinámicas. Aunque estas van a tener su propio video, vamos a utilizar una pequeña definición. Y es que estas nos permiten condensar información muy grande de otras tablas y establecer lo que más creemos relevante de la misma. Es por ello que utilizar estas herramientas nos ayudan a establecer no solamente procesos de información, sino también plantillas estadísticas con el uso de gráficos. La tercera pestaña es la de disposición de página. Permite personalizar el aspecto de Excel, el diseño y el área de impresión para trabajar. Hasta incluso uno puede insertar un fondo para el libro de Excel utilizando una imagen. La cuarta pestaña es la de fórmulas. Nos permite el uso de las funciones que se puedan insertar dentro de una celda en Excel, teniendo en cuenta las clasificaciones que éstas pueden tener en esta sección llamada biblioteca de funciones. La pestaña también incluye herramientas para la corrección de las fórmulas, como el rastreo de procedentes, muy útil para identificar la estructura de la fórmula que nosotros pongamos en nuestra celda de Excel. La quinta es la pestaña de datos. Maneja operaciones complejas con diversos tipos de bases de datos, como MySQL, los DBM de Access, los archivos de texto y algunas URL. Pero también maneja operaciones simples como filtros en las tablas, validaciones de celdas y también plantillas de esquemas estructurados. La pestaña Revisar tiene herramientas de verificación de ortografía, estadísticas del libro de Excel, protección de tanto el libro como de la hoja y como de rangos de celda. La pestaña Vista nos permite establecer qué queremos ver en nuestro programa de Excel o cómo podemos gestionar la hoja del programa. Si se desean ver las cuadrículas del área de trabajo, si se desea ver la barra de fórmulas, si se desean ver los encabezados de las columnas o también de las filas. Por último, pero no menos importante, la pestaña de archivo. Esta nos permite la gestión general de archivo, como el nombre y cómo podemos guardar el archivo de Excel y qué tipo de archivo de Excel nosotros también podemos guardar. Teniendo en cuenta la funcionalidad de las diferentes pestañas, tenemos una idea más general de lo que Excel puede hacer por nosotros. Ahora vamos a ver la terminología básica en Excel. Tal como Word tiene un cursor, Excel tiene este recuadro que se posiciona alrededor de la celda. Podemos desplazar este cursor fácilmente por las flechas del teclado, pero si estamos realizando o si estamos digitando información, para ir de manera horizontal utilizamos el botón tabulador y para ir a la siguiente fila utilizamos el botón Enter. Excel, al igual que los otros programas de Office, tiene en la parte inferior una barra de estado.
Esta tiene el objetivo de mostrarnos algunas operaciones rápidas y útiles, como cuáles. Si tenemos una cadena de números en nuestro sistema Excel, nosotros al realizar esta selección nos permite ver operaciones rápidas y útiles como el promedio, el recuento, es decir, cuál es el número de celdas que contienen datos, y la suma de toda esta cadena de números si nos referimos a valores. Nosotros cuando estemos realizando trabajos en Excel, tenemos que ver que esto puede generar errores comunes en el manejo de las fórmulas. Es por ello que tenemos que saber cuáles son los tipos de datos en los que podemos introducir en una celda. Principalmente tenemos dos divisiones, que los llamamos valor constante y el otro que son las fórmulas. Los valores constantes los podemos definir como un dato que podemos introducir directamente en la celda. Este dato puede ser de diversos tipos. Puede ser un número, puede ser una fecha o puede ser un texto. Cuando introducimos un número, debemos tener en cuenta que el mismo puede presentar diversos significados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar números, tenemos que tener muy claro el tipo de dato que podemos presentar en las celdas de Excel. Es muy importante saber que podemos presentar en Excel tanto números negativos como positivos. ¿Cómo digitamos este tipo de números en Excel? Si precedemos un número del signo negativo, ya Excel lo denotará como un número tal, como un número negativo. También si lo digitamos entre paréntesis, Excel lo tomará como un número negativo. También si lo digitamos normalmente, Excel lo tomará como un número de manera automática. Establecer un formato de número es importante para la presentación de diferentes plantillas. Por ejemplo, tenemos este número aquí. Si queremos que se vea como moneda o si queremos presentar un estado financiero, es importante establecer los diferentes formatos que nos permitirán visualizar el número. También si pulsamos acá en esta pequeña pestaña, nosotros podemos modificar ese formato de número, es decir, asignar las posiciones decimales, que esto lo vamos a ver en un video más específicamente, si queremos utilizar el separador de miles junto con posiciones decimales. Es decir, este formato de celdas nos permite que el número se visualice de una mejor manera o que nosotros lo personalicemos también de una mejor manera. Siempre es importante saber que Excel puede gestionar los números de manera automática. Por ejemplo, el número que acabo de digitar es un número con una extensión de ceros muy largo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que acabo de hacer Excel en la pantalla? Esto se conoce como notación científica. ¿Y qué es? Técnicamente es una reexpresión de... Es importante saber por qué Excel hace esto. Y es que Excel gestiona los números muy largos de esta manera porque necesita que estos se vean en el ancho de la celda que tiene específicamente. Palabras más, palabras menos. El número excedió demasiado el ancho de la celda y es por eso que hizo esto. Además, como es un número en base 10, como lo vemos acá, Excel lo pudo reexpresar de una manera sencilla. Es por ello que algunas veces Excel va a asignar el formato de manera automática. Una herramienta muy útil en el caso de los que necesitamos trabajar de seguido en el sistema. Algo muy importante sobre los números es que estos siempre van a aparecer posicionados a la derecha. Si usted está viendo que un número está posicionado a la izquierda, es posible que no esté acumulado como un número. Esto lo vamos a ver más adelante. Excel, el otro tipo de dato que puede introducirse, como valor constante, son las fechas. Este se puede realizar de manera sencilla. Expresar una fecha solamente es digitarla separándola por varios backslash. Esto que ustedes acaban de mirar ocurre por lo mismo que les dije anteriormente. Cuando un valor es demasiado ancho para la celda o lo reexpresa como una notación científica,
Cuando digitamos una fecha, la realizamos de manera sencilla, solamente dividiendo los backslash como se mencionó anteriormente. Es importante establecer qué celda va a ir con un formato de fecha. ¿Por qué? No todas las veces lo que nosotros vamos a expresar en una celda va a ser una fecha. Y voy a poner un ejemplo con una pequeña tabla. Entonces yo digito aquí fecha y digito aquí ventas del día. Cuando yo digito un valor de tipo número, si yo quiero especificar o si quiero que se visualice mejor, le asigno un formato. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo hacer una selección de estos dos números y decir, bueno, entonces yo les puedo asignar el valor de tipo fecha. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el valor de ventas del día? ¿Por qué aparece el 26 de noviembre del año 4637? Excel, por cada número entero positivo, es decir, desde el número 1, existe una fecha a la cual Excel ya realizó asignación. O en un término más sencillo, si yo digito acá el número 1 y me voy acá a la pestaña de inicio en su sección número y le asigno fecha corta, podemos ver que se transformó este número 1 a la fecha 1 de enero del año 1900. Cada número entero positivo puede ser asignado como una fecha en Excel. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en que si vamos a asignar formatos a rangos de celda, tenemos que ser muy específicos. También esto que nos dice que si nosotros realizamos operaciones con fechas en Excel, es decir, si restamos una fecha con la otra, lo que va a hacer es compararlo por el número de días. Es decir, cada día, como la representa un número entero en Excel, solamente Excel va a hacer una resta normal. En la realización de plantillas o en la realización de tablas tiene que hacerse con cuidado, porque podemos estar expresando números que nosotros no queremos mostrar. Por último, podemos introducir texto en una celda. Las celdas de Excel pueden acumular hasta 16.000 caracteres de texto, es decir, tienen bastante ancho. Pero cuando el texto excede el ancho de la celda, solo utilizará el espacio de las celdas que le quedan juntos. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Si yo escribo un pequeño fragmento, ¿qué es lo que va a pasar? Si este excede el ancho de la celda, este tomará el espacio de las otras celdas siguientes. Pero ¿esto qué significa? ¿Que está escribiendo texto en las siguientes celdas? En realidad no es así. Lo que está haciendo Excel es visualizar el texto porque no tiene más espacio en el lugar de la celda. Pero hay que tener en cuenta en que si escribimos en la siguiente celda otro tipo de texto, lo que hará es establecer el mismo resultado, sí, pero el texto ya quedó muy grande para la celda. Lo podemos ver acá en la barra de fórmulas. Pero si queremos visualizarlo en la hoja de trabajo de Excel, hacemos el ejercicio que vimos con la fecha anteriormente. Nos hacemos entre el límite de las dos columnas y si vemos este icono, solamente damos doble clic. Así es como nosotros ajustamos rápidamente el ancho de la columna. Por lo tanto, si nosotros establecemos una lista de manera, por así decirlo, de manera vertical en la columna, siempre se va a ajustar el texto más grande cuando hacemos el ejercicio. Esto es muy importante para que todos los resultados se visualicen de una manera más sencilla. Algo con lo que también tenemos que saber es que el formato de tipo texto aparentemente, por eso digo aparentemente, no solo acumula letras, también puede acumular números. Pero ¿de qué manera? Pensemos en un ejercicio que es muy común en muchas empresas, y es la asignación de seriales o la creación de diferentes códigos para asignar en cualquier sistema. Cuando nosotros escribimos un número precedido de ceros, lo que pasa es que el número no se va a poder visualizar con los ceros, porque un cero a la izquierda no vale. Hasta incluso si vemos acá en la sección de números, ya Excel lo identificó como un número. En esta celda que previamente asigné como de tipo texto, voy a realizar el mismo ejercicio. Al realizar este ejercicio, vemos algo importante, y es que como no es un número lo que estoy acumulando, no está alineado a la derecha, como si lo está el número de la tercera fila. Si nosotros queremos realizar este ejercicio
de generar seriales o de preceder con ceros algunos números, lo podemos hacer transformando la celda en tipo texto. Pero siempre hay que tener cuidado de lo siguiente, y es que para Excel está ocurriendo una situación especial acá. Cuando se ve esta pequeña anotación o esta pequeña esquina de color verde, podemos mirar que Excel nos está diciendo que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo. ¿Qué significa? Que es un número que no se está acumulando como tal en la celda, que es un número que se está acumulando como texto, que por así decirlo es posible que no tenga incidencia matemática al usarse. Es por eso que hay que ser muy específicos en que si vamos a utilizar una celda de tipo texto y esta va a acumular números, estos ya no van a tener incidencia matemática, sino van a funcionar como un serial único de asignación.